Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Día Cero. Estamos en vivo aquí en Canal 9. Vos estás comenzando el último fin de semana largo del año y nosotros esta noche te vamos a contar sobre la última, no sé si la última o la penúltima gran batalla del Congreso 2016. Se unió la oposición en diputados y lograron torcerle la mano al gobierno. ¿Qué dicen, chicos? Bueno, sí, está claro que lo lograron en uno de los últimos proyectos. Es muy posible que no haya más, que el Congreso ya cierre por lo menos la Cámara de Diputados, porque está enojado el gobierno, está claro. Lo hicieron enojar al presidente. Lo hicieron enojar al presidente y pero ahora... Lo hicieron enojar tanto que se tuvo que ir el fin de semana a pasar a Córdoba. Se fue ahora 4 días a descansar, así que imagínate. Y ahora lo que quiere hacer el gobierno, obviamente, es aprovechar la foto de la que están hablando y estuvieron hablando hoy todo el día, que es la foto de el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, Sergio Massa, Axel Kicillof, todos juntos. La foto del pasado, Diego. Bueno, eso es lo que decía el presidente en el día de hoy. Señaló puntualmente eso en conferencia de prensa desde Mendoza, antes de partir hacia este fin de semana largo de descanso, según informaron desde Presidencia. Pero hay un tema importante, que es que con esa prudencia que la caracteriza, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, acaba de decir que en caso de que sea aprobado en el Senado este impuesto, esta modificación al impuesto a las ganancias, van a vetar, o el presidente va a vetar este proyecto de ley. Digamos que, perdóname, desde hoy a la mañana, cuando escuchamos al presidente, empezó a haber olor a veto. Sí, había olor a veto, pero ahora sale la vicepresidenta como a anunciarlo o anticiparlo. No sé si esto le hace muy bien al PRO en este contexto, pero bueno, habrá que ver. Tenemos a varios de los protagonistas de esta batalla del Congreso y varios dirigentes de las fuerzas políticas más importantes de la Argentina esta noche con nosotros, pero vamos a comenzar con el diputado Luciano Laspina, que ya está aquí, por supuesto, de Cambiemos, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Vamos, chicos, a encontrarnos con Luciano, que está de vuelta con nosotros. Gracias, Luciano, por haber venido. Por la invitación. Y bueno, y valoramos que además hayas venido una noche como esta, antes de empezar un fin de semana largo. Todos queremos descansar y además después de una noche difícil como la de ayer en el Congreso, ¿no? Sí, de mucha tensión, de mucha ansiedad, la verdad que importante para todos los argentinos, y en un clima del Congreso enrarecido por esta foto que vimos, un poco nos retrotrae al pasado, porque había muchos funcionarios que habían sido compañeros de gobierno, ahora estaban separados y se unificaron detrás de la voz cantante de Axel Kicillof, lo cual también fue una sorpresa desde el punto de vista de escuchar de vuelta medidas económicas y anuncios impositivos por parte de Axel Kicillof liderando esa movida opositora. Así que... Bueno, no es todavía una medida, ¿no? En todo caso... No, es un proyecto de ley, pero es un proyecto de ley muy ambicioso en cuanto a la reforma que hace de ganancias y la reforma casi tributaria que trae aparejada atrás, digamos, ¿no? Ahora, esto había sido también una promesa de campaña del presidente Macri, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros habíamos hablado del impuesto a las ganancias y habíamos prometido ir reduciendo el impuesto a las ganancias. Lo tenemos que hacer de manera progresiva, naturalmente, porque encontramos una situación de un país con 32% de pobreza, con un déficit fiscal mucho más elevado de lo que esperábamos, y la verdad que lo vamos a hacer en esta primera gestión, probablemente volviendo a lo que era el punto inicial del impuesto a las ganancias en el segundo mandato de Cristina Kirchner. Lo vamos a hacer en 3 años, ya hicimos este año un aumento fuerte del mínimo no imponible que implicó 55.000 millones de pesos en el bolsillo de ese 8% de trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias, que equivale a una asignación por hijo. Ahora estamos modificando las escalas, que creo que es justo, no podía pagar lo mismo el dueño del camión que el camionero, esto había que modificarlo, y nosotros presentamos un proyecto justo, equilibrado, que va en esa dirección. La verdad que en otros casos también, como en el caso de la soja, donde habíamos dicho ir con una reducción más rápida de retenciones, nos sentamos con el campo y le dijimos, muchachos, vamos más lento, porque la situación fiscal es delicada. En este caso también estamos yendo con una gradualidad mayor en el caso del impuesto a las ganancias, pero cuidado, las reducciones que estamos proponiendo en materia de impuesto a las ganancias para el próximo año en nuestro proyecto van desde el 80% en los tramos que entre 35 y 45 mil pesos de bruto, hasta el 40% arriba de los tramos de 70, 80 mil pesos. O sea, no era algo menor el esfuerzo que estábamos haciendo en materia de mejorarle el bolsillo, sobre todo a los tramos medios y bajos. Ahora, ustedes hay algo que le señalan aquí en Ánimo, en el que tienen razón, que durante tantos años no modificaron las escalas prácticamente, lo que hacía que uno cuando empezaba a pagar ganancias ya empezaba pagando mucho, y así iba a medida que uno iba ganando más. Eso es cierto, pero también es cierto que con las modificaciones que ustedes propusieron a principio de año, más la modificación que proponían ahora de acuerdo al proyecto de ustedes, más gente
iba a pagar más ganancias, porque con la inflación y con las paritades del año que viene, ustedes iban a generar que más gente se incorporara a las ganancias. Entonces, ¿cómo se pasa de esa promesa de campaña de Macri de que iban a eliminar impuestos a ustedes por segunda vez proponer un proyecto que incorporara más gente a pagar el impuesto a las ganancias? Sí, por supuesto uno se hace cargo del pasado y lo que dijo, pero también se tiene que hacer cargo del futuro y la responsabilidad de la gestión. Nosotros lo que estamos planteando es que el esfuerzo que hicimos este año, todos los argentinos, para subir el mínimo no imponible, después de años de retraso, era un esfuerzo suficiente que puso el mínimo no imponible de Argentina al nivel más alto de Latinoamérica, con excepción de Colombia, al nivel más alto del mundo si uno corrige por los ingresos medios de la población. Y nosotros pensamos que la discusión del mínimo no imponible había llegado a un punto de equilibrio en algún sentido, y la verdad es que pensamos que subir el mínimo no imponible es aumentarle la exención en $1 al trabajador de 40.000 pesos mensuales, pero también al directivo de una compañía que gana 400.000 pesos mensuales. Nosotros tratamos de ir al corazón de esta reforma, que es la modificación de las escalas. La oposición centró el debate en la discusión del mínimo no imponible. No pudimos quebrar esa posición casi deportiva de ver quién proponía el mínimo no imponible más alto. Axel Kicillof nos dejó el mínimo no imponible en 15.000 pesos y ahora había que llevarlo a 60.000 en pocos meses. Hacer en 12 meses lo que no se hizo en 12 años es imposible. Nosotros tratamos de correr el eje del debate ahí, no lo logramos, ahí encontramos una distancia. El proyecto nuestro era bueno, lo mejoramos, le pusimos la deducción por alquileres, le pusimos la deducción por viáticos, le pusimos mejoras en las escalas del monotributo, el impuesto al juego, que era un reclamo de todo el arco opositor. Después de eso no alcanzaba, nos corrieron el arco y nos tuvimos que plantar, pues tenemos una responsabilidad de gestión y una responsabilidad con todos los argentinos, en particular con ese 32% que está en la línea de pobreza y que también requiere recursos para mejorar su situación. Ahora, Luciano, ¿subestimaron la posibilidad de un acuerdo opositor o cerraron las puertas ustedes a una negociación? Porque Marco Labaña dice que llamaba y no le atendían el teléfono y la idea era poder consensuar un nuevo mínimo no imponible y con eso más o menos estaban. No, yo creo que siempre hubo vocación de diálogo y con el Frente Renovador hemos trabajado bien a lo largo del año, sacando leyes importantes para todos los argentinos. En este caso la distancia era muy grande, no pudimos quebrar esa diferencia filosófica respecto a la discusión del mínimo no imponible, que un poco, Diego, nosotros pretendíamos que el mínimo no imponible ya se había acomodado suficientemente bien. Cuando discutimos esto en la Comisión de Presupuesto con Axel Kicillof, él me recordaba que el decreto de 2014 congelaba de alguna forma el mínimo no imponible en 15.000 pesos, que a precio de hoy serían 35.800 pesos. En nuestro proyecto, ese trabajador hoy pagaría 216 pesos. Si la diferencia que nos separaba eran 216 pesos, hubiésemos encontrado un acuerdo muy rápidamente. El problema era político, el problema no era subir el mínimo no imponible para que no entren 100.000 trabajadores el año que viene, el problema era quintuplicarlo. Claro. Digamos, ¿Y qué va a pasar? Digo, ¿se acabó la buena onda con el Frente Renovador, digo, para conversar ley a ley, para llegar a acuerdos? Bueno, va a depender un poco de la actitud del Frente Renovador. El que genera de alguna forma esa foto es el arco opositor, la unión del peronismo de alguna forma en gran medida, que en muchos casos hoy se dijo retrotrae al pasado. Va a ser una decisión de... Bueno, se dijo, digamos, lo dijo gente de tu espacio político, ¿no? Sí, nosotros lo vemos así, la sociedad lo percibe así. Y bueno, esto liderado por Axel Kicillof generó quizás una reacción adicional respecto al retorno de los que hace 12 meses estaban gobernando y hoy proponían una reforma muy ambiciosa que no propusieron cuando eran gobierno hace muy poco tiempo. Ahora, Luciano, ¿no hay un término medio? Porque Massa acompañó, si no hago mal las cuentas, el 80-90% de todos los proyectos, incluso los más polémicos que ustedes presentaron. Ahora, porque en uno vota con otro sector de político o con la oposición, es traidor, es irresponsable, es lo peor de la dirigencia política. No hay un término medio ahí, no están actuando como todo lo que criticaban del gobierno anterior. No, son posiciones políticas, uno sabe dónde pararse, con quién sacarse la foto. Nosotros pensamos que lo que pasó ayer es una señal política importante, después cada uno la leerá a su manera, que muestra de alguna forma un intento de marcarle la cancha al presidente, de generar un costo fiscal elevado. No es un dato menor, después veremos cómo evoluciona eso. Ahora, Luciano... Perdón, ¿y qué va a pasar? Digo, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Va a haber un veto? ¿Pensás que van a tratar de ir por modificaciones en el Senado? No, yo creo que va paso a paso. Ahora irá al Senado. En el Senado tienen que entrar a la cancha los gobernadores, que miraron desde la tribuna toda la discusión como si a ellos no fueran protagonistas de esta telenovela política. Cuando ellos son socios del impuesto a las ganancias, mitad y mitad con la nación, yo creo que ahora van a tener que
entrar un poco más a la cancha en el Senado. Ojalá el Senado mejore el proyecto y pueda venir para discusión en diputados. Ahora, la diputada Camaño en el día de ayer, que fue algo muy criticado por parte de ustedes, adelantó o pidió adelantar la votación. Ustedes lo criticaron mucho eso porque no pudieron debatir o exponer, pero ella lo hizo, dijo, y por eso la oposición también apoyó lo que propuso Camaño, porque el jefe de gabinete, Marcos Peña, siempre según las palabras de Camaño, estaba llamando a los gobernadores para que presionen a su vez a los diputados para que voten otra cosa. Cuando ustedes se refieren a que pase el Senado y que ahí los gobernadores actúen bien, esto va a redundar en una presión a los gobernadores de que si no hacen votar a los senadores como ustedes quieren van a tener menos fondos. No, eso en ningún momento nosotros hemos dado a la provincia los que no se les dio durante muchos años, de la devolución del 15% de coparticipación, el déficit de las cajas previsionales provinciales y tantas otras cosas. En ningún momento hay una presión ni una extorsión. Lo que sí hay diálogo y hay convencimiento de que se tienen que hacer cargo de que este proyecto tal cual está hoy genera un potencial costo fiscal que las provincias van a tener que asumir y que puede ser desestabilizante para muchas de esas provincias que no la están pasando bien en materia fiscal. Ahora, cortito, Luciano, Sí. supongamos que el Senado lo aprueba. ¿Vetan o no vetan? No, yo creo que es una decisión del presidente ver en qué situación y elegir lo mejor para los argentinos. Esta es una decisión que solo está en la cabeza del presidente. Yo creo que hoy no está en el espíritu discutir el veto, sí está trabajar fuerte en el Senado para mejorar sustancialmente este proyecto, que la verdad hoy tiene serias deficiencias técnicas y un elevadísimo costo fiscal. Gracias, Luciano, por Gracias haber venido a usted. esta noche y que tengas un buen fin de semana. Muchos invitados esperando, tenemos a continuación, van a estar con nosotros, pero antes veamos cuál fue la cobertura de Día Cero de lo que pasó ayer por la noche en el Congreso de la Nación. Ahí estuvo Maya Tarsic. Estamos en el Congreso de la Nación, es la 1 de la mañana, estamos desde muy temprano y después de una extensa jornada, Digamos que terminamos bien 2016. finalmente hay ley de reforma al impuesto a las ganancias, que ya tiene media sanción y se va a discutir en el Senado. ¿Cómo se está tomando esto el PRO? No, la realidad es que está todo muy en crisis. La verdad que no entiendo la posición del Frente Renovador en este punto. No están bien. Estuvimos hablando con los diputados y esto fue lo que nos dijeron. Lo que vimos hoy fue una foto de quienes, de alguna manera, la mayoría participaron en su momento del gobierno anterior, del kirchnerismo, y que no tuvieron ni la valentía ni la decisión política de modificar el impuesto a las ganancias. Sí, un poquito la sorpresa del acuerdo entre Sergio Massa y el kirchnerismo, ¿no? Nosotros lo que tenemos que lograr es que paguen más los que más ganan y paguen menos los que menos tienen. Lo de Massa es demagogia, porque le pone un pisito más alto al mínimo no imponible. Quedó atrás el 2016. Defraudaron la promesa presidencial tanto Macri como Massa, que han gobernado la agenda parlamentaria 2016. Y ahora Massa para el 2017 viene con un cambio en el mínimo no imponible. Nosotros comenzamos a abrir las puertas, es decir, bueno, veamos cómo podemos, si estamos coincidiendo, veamos cómo podemos acercar posiciones para conseguir el objetivo. Porque si el tema hoy no salía, se caía por 2 años. Por 2 años no íbamos a tener forma de salvar de que nuevos millones de trabajadores cayeran en tener que pagar ganancias por la inflación. ¿Cómo queda la relación con el Frente Renovador y el oficialismo? Siento que se hablaba de un romance. Por supuesto, bien no va a quedar. Lo que está demostrando esta jornada es que podemos discutir sobre puntos que estamos en común y nos presentamos en unidad en relación a determinados temas. Tiene varias incorporaciones también muy novedosas, que se pueden desgravar alquileres. Cuando no hay vacantes en las escuelas públicas y hay que pagar privadas, se puede desgravar. Nos puede costar para este año la suma de 70.000 millones de pesos que no tenemos y que nos puede destruir el presupuesto. Ahora se preocupa por el costo fiscal y cuando movió la cuestión de las retenciones al agro no estaba muy preocupada por cómo financiar el Estado. Lo teníamos mucha recelo también nosotros, porque con el masismo muchas leyes habíamos discutido como para acordar de manera conjunta y ellos después terminaron votando por Macri. No, aprobamos una ley que le cambiamos casi todo. Entonces, y eres el primer año de gobierno, que le pongamos palo en la rueda. Esta vez creo que primó el interés colectivo, no pensar en lo personal o en lo partidario y construir un consenso para beneficiar a 1 millón de trabajadores. ¿Esta es la derrota más grande que tuvo el gobierno este año? Sí, es una derrota muy importante. La derrota es una derrota del masismo que se unió al kirchnerismo, que es creo el pasado de la Argentina, ¿no? Esto no sirve, esto nos pone en un lugar importante. ¿Esto los posiciona a ustedes como líderes indiscutibles de la oposición? No, esto es la discusión sobre un tema en el que tenemos que dejar la vanidad de lado y ayudar a la gente. El adversario principal de Macri ha sido
todo este año ha sido Sergio Massa y va a seguir siéndolo. ¿Y usted cree que el presidente Mauricio Macri puede llegar a vetar la ley? No, no creo. Si bien uno lo desea, sería coherente con lo que está haciendo. Vetó ya la ley antidespidos. Espero que no sea una costumbre. Una vez que la apruebe. No, porque la gran mayoría de los bloques que componen este Parlamento están avalando esta idea que es para mejorarle el bolsillo a la gente. Yo creo que si Macri veta esta ley va a pagar un costo político enorme. Me parece que los senadores, como representantes de las provincias, seguramente van a tener en consideración lo que significa la pérdida fiscal para la recaudación fiscal, porque este es un impuesto comparticipable. ¿Hay alguna moraleja con la que se pueda ir hoy el oficialismo de acá? Dios los cría y ellos se juntan. Me parece que esto es lo que pasó hoy. Bien, nosotros no somos Dios, pero logramos juntar un montón de gente y tenemos allí en nuestro escritorio a Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS y el FIT. Gracias, Cristian, por estar aquí. Después me acerco a Alcira Argumedo, también diputada nacional del Proyecto Sur UNEN. Gracias, Alcira, por estar allí. Aquí tenemos a Yamil Santoro, Yamil, secretario de Formación de Unión por la Libertad de Cambiemos. Gracias, Yamil, por estar con nosotros. Sergio Will, diputado nacional de Unión Pro. Sigo por Florencia Arieto, referente del Frente Renovador. Lucila de Ponti, diputada nacional del Peronismo para la Victoria, y Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía del Frente para la Victoria, 2013-2015. De algún modo se estuvo hablando del ministerio y de, bueno, parte de tu gestión, así que me gustaría arrancar con vos y tu mirada sobre el proyecto que ayer votó diputados. Mira, me parece que lo primero que uno se tiene que preguntar son dos cosas. Si uno quiere vivir en un país más justo y si uno está de acuerdo en pagar menos ganancias. Si contesta que sí a las dos cosas, está loco, digamos, porque la única forma que sabemos los economistas de que se viva en un país más justo es que se cobren más impuestos progresivos, no menos. Lo de hoy es el resultado de la verdad de un gobierno que empezó diciendo que había que derogar el impuesto a las ganancias, ahora que llegaron a gobernar, darse cuenta que eso era imposible. Y la verdad que lo que hizo el Frente para la Victoria básicamente es extender la situación de 2015, porque hoy vamos a terminar con una ley que se parece mucho a una actualización de la situación al 9 de diciembre del año pasado. Sergio. Escuchar esto de quien ha gobernado durante tantos años y no cambiaron absolutamente en nada la escala y obviamente muy poco el mínimo no imponible, es como repetir las declaraciones de ayer en el recinto del exministro de Economía, Kicillof, ¿no? Realmente era increíble poder escuchar lo que escuchábamos. Y en realidad creo que justamente este gobierno ha asumido una responsabilidad de ir por una justicia social que no implementó el kirchnerismo. Y si hay algo por lo cual creo que ha empezado la campaña política toda la oposición, tiene que ver con eso, ¿no? Con empezar a ver un gobierno que pensaban que iba a ser un gobierno conservador y termina siendo un gobierno que está principalmente pensando en los más vulnerables. Ahora, ¿cómo es que algo que era una promesa de campaña del actual gobierno terminó convirtiéndose en una irresponsabilidad de parte de la oposición de repente? No sé quién puede responderme a esto. Si querés te respondo. Adelante. Lo que te digo es que me parece que cuando se planteó una promesa de campaña, creo que está bastante lejos de eso. El planteo era justamente a los sueldos de los trabajadores en relación de dependencia, que obviamente afectan sus necesidades. El mínimo no imponible plantea eso, tiene que ver con eso. Sería totalmente injusto no implementar justamente una escala progresiva como la que plantean cualquiera que tenga la visión de justicia social, ¿no? Y en ese sentido me parece que yo interpreto nuestra posición como una posición de justamente a los sueldos más bajos, no afectarlos con impuesto a la ganancia y tener en cuenta lo que necesita una familia para vivir. Y lo otro, obviamente, que tiene que ver con un esquema de equidad impositiva que es una base esencial de los impuestos, ¿no? Pero, diputado Yamil, también para vos, a que si querés intervenir, si están pensando en la justicia social, ¿por qué entonces le quitan las retenciones a la minería, también le bajan las retenciones al agro? Digo, ¿cuál es la justicia social que se consigue con esa? Generar trabajo genuino, de una vez por todas. No puede pasar de un día para el otro. Yo creo que aquí se está esperando que en 12 meses... de año las retenciones. Sí, pero en 12 meses no puede pasar, además con una situación como la que vivimos en términos macroeconómicos, como la que heredamos en términos macroeconómicos, es imposible que las cosas cambien de un día para el otro. Y se piensa que se pueden cambiar en 12 meses lo que no cambió en 12 años, cuando además fueron 12 años con un esquema económico que ustedes saben que fue sumamente positivo, quizás el más positivo en materia de crecimiento de país que hayamos tenido en toda la historia de nuestro país, y sin embargo fue usado para el populismo, para la demagogia, la misma demagogia que usaron ayer, y la responsabilidad que ayer usaron en el gobierno, que antes usaron en el gobierno y ayer lo usaron desde la oposición, ¿no?
Florencia, ¿son unos irresponsables y demagogos? Hay que patear el chancho para que salte el dueño. Así que nosotros cumplimos lo que prometimos. Nosotros hemos pagado un costo muy alto, iba a decir, me adelanté a lo que pensaba respecto de acompañar al gobierno en un montón de leyes, por ejemplo, holdouts, que obviamente el otro costado de la oposición nos pegaba porque decíamos que teníamos una alianza de cogobierno. Nosotros somos consecuentes o coherentes con lo que creemos. Esto tienen que saber, más allá de la discusión del microclima político, a la gente, estamos en la previa de Navidad, que sepan los votantes macristas, los votantes kirchneristas, los votantes de la izquierda, los votantes del Frente Renovador, los que no nos van a votar nunca, los que nos odian, que van a tener un manguito más, porque acá la discusión de fondo es si tiene que pagar un trabajador que gana 40.000 pesos las ganancias, o primero no tendría que pagar a alguien que está haciendo bicicleta financiera, por lo menos no está produciendo trabajo genuino, porque digo, este gobierno, que es coherente a su política o a lo que piensan, al liberalismo, creen que en el efecto derrame. Y la verdad que lo único que hay acá es un agotamiento, casi al filo del colapso de las pymes. Ahora lo vi a Cabrera, que está llamando a las pymes a un encuentro, viste, que yo digo, está colgado de la palmera, no entendió nada, no bajó un impuesto, no quiso dar la discusión. Y como dice Marco, que es nuestro referente, uno de los referentes económicos, pero que el que más se acercó a negociar, que es verdad lo que le preguntaban a la Espina, que obviamente ellos están todos coachados, repiten todo lo mismo y está bien porque es parte de su estilo, pero no atendían los teléfonos porque no había manera, no hubo un acercamiento, no una posibilidad de negociación. O sea que están haciendo lo que criticaron, básicamente están haciendo kirchnerismo cheto, están haciendo eso. Entonces nosotros está bien, pagamos el costo que tenemos que pagar por haber acompañado leyes que creíamos que daban gobernabilidad, holdout, por haberle votado a Vidal en la provincia, emergencia administrativa, emergencia en seguridad, porque realmente necesitaba esas herramientas para gobernar. Y otra cosa es, insistimos durante todo el año, hay que discutir ganancias porque es una promesa de ustedes, pero también nuestra con nuestros votantes, y nos hicieron la gran kirchnerismo, o sea, nosotros manejamos como queremos, dormimos el dictamen, bueno, nosotros presentamos el nuestro y obligamos a discutir fondos, bancos, mineras y todo lo que nunca se discute. ¿Kirchnerismo cheto? ¿Eso es lo que ustedes practican? Mirá, yo en la foto vi al kirchnerismo viejo y al kirchnerismo nuevo todo en un mismo lugar, así que en ese sentido me parece que estar tirándose etiquetas por la cabeza es bastante empobrecedor para el verdadero debate, que es cómo hacemos para que Argentina vuelva a crecer en el 2017. Lamentablemente este proyecto que agrava el déficit fiscal heredado y que lamentablemente en este año por los ajustes en la micro y en la macro no se pudo corregir, pero que tanto el presidente como el jefe de gabinete y mismo Labaña todos coincidieron en que Argentina debe corregir el tema del déficit fiscal. Este es un proyecto que justamente va en la dirección contraria, que agrava el problema fiscal de la Argentina y que lamentablemente eso se resuelve o con emisión de deuda, que lo terminan pagando los trabajadores fundamentalmente, con inflación, como hizo el kirchnerismo durante tantos años, que financió el déficit fiscal imprimiendo billetitos, que eso le sacaba plata a jubilados, a trabajadores en negro, desempleados, etcétera. O sea, un impuesto que hoy por hoy afecta al 20% más rico, lo usaron de excusa demagógica para generar una situación... ¿Más rico de qué? ¿El trabajador? ¿El trabajador con el lucas rico? ¿Y el que mete un palo 500 a la bicicleta financiera no es rico? Los 2 deciles más altos de ingresos pagan ganancias. De cualquier manera, esta es una discusión y hay que reconocer lo que es muy difícil, porque como no se actualizaron ni el mínimo no imponible ni las escalas durante tanto tiempo, hoy hay mucha gente que no debería pagar ganancias, que está pagando ganancias y que no se puede corregir de un día para el otro. Por eso es sorprendente que Kicillof o acá el viceministro, que en su momento, en 2014, dijeron no podemos tocar ganancias porque si no la estabilidad del sistema se cae, hoy sean los primeros que proponen cambios espectaculares en ese sistema. Enseguida estoy con ustedes, Cristian Alcira, un segundito solamente. Sí. Que aludieron le iba a dar la voz a Alcira que no ha hablado. Cinco veces me tiraron como 5 palos. Sí. Primero trataría de no hacer una discusión de cancha, pero si vamos a hablar de chetos, yo siempre cantaba somos los negros, somos los grasas, pero con chetos no. Pero no importa, me parece que hay que elevar un poquito el tono de la discusión. La verdad tenemos chetos mirándonos, te pido por favor. No, por eso, pero no importa, digamos. La verdad que nosotros en 12 años de gobierno subimos el mínimo no imponible 10 veces. Las 2 veces que no lo subimos fue en 2009 en un acuerdo con la CGT, que lo cambiamos por 1 millón de repros, o sea, 1 millón de puestos de trabajo que no se perdieron gracias a que se hizo una política fiscal expansiva. Y la verdad que la otra cosa es, me sorprende que al macrismo le preocupe el déficit fiscal y el endeudamiento, porque regalaron 2 puntos de impuesto para los ricos y tomaron 50.000 millones de dólares de deuda. De lo que estamos discutiendo son 70.000 millones de pesos, es el 1% del PBI.
y ellos acaban de regalarle a los ricos 4%. Sí. O sea, me parece que tienen virome gruesa para los ricos y lapicito muy fino para los trabajadores. Lucila. Sí, me parece que la irresponsabilidad mayor es la del presidente a la hora de denunciar consignas de campaña que luego van a estar muy alejadas de su política. Y yo no creo que esto pueda hacerse sin ningún tipo de consecuencias. Digo, me parece que hay que asumir que lo que uno le promete a sus votantes después tiene que llevarlo a la práctica. Y en este caso lo que sucedió ayer fue que la oposición consensó un proyecto que era más beneficioso para los trabajadores, para los laburantes, que la propuesta del Ejecutivo, que iba a terminar perjudicando a un mayor número de trabajadores. Y en esto no hay una discusión política, esto no tiene que ver con el kirchnerismo nuevo o el kirchnerismo viejo, tiene que ver con la realidad de los trabajadores argentinos que necesitan que también se ayude a mejorar su situación, porque es real que este gobierno ha perdonado o ha relajado la presión fiscal sobre los sectores más concentrados y más acomodados de la economía, sobre los sectores exportadores, y en ningún momento se ha fijado o se han realizado políticas que tiendan a mejorar la situación de los trabajadores o de los sectores populares de la Argentina. Y esto es la crisis o el problema que está teniendo hoy, y es la razón por la cual nuestro país no va a crecer el próximo año, sino por el contrario, todos los indicadores están empeorando. Voy un poquito para allá con Cristian y con Alcira y les pregunto, ¿es un proyecto en beneficio de la gente este que se votó ayer? Yo creo que lo que hay primero es mucha hipocresía, ¿no? Porque hay hipocresía de un presidente que pertenece a una familia que es evasora serial. Porque 30 empresas offshore al menos tiene la familia Macri. Entonces, que le digan al trabajador que tiene que pagar impuestos, los mismos que fugan al exterior y abren empresas para no pagar impuestos, es una caradurez absoluta. Y además, es evidente que Macri habló de sacar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Recordemos que estamos hablando de la cuarta categoría, la que pagan los asalariados, que en realidad se diseñó para evitar la evasión de los directivos de empresa, no para que cobre el asalariado. Por eso el Frente de Izquierda sostuvo que no tiene que cobrarse ese impuesto a ningún asalariado bajo convenio y a ningún jubilado, que por el contrario hay que gravar a los sectores más concentrados, pero hay que ir mucho más a fondo de lo que fue el proyecto votado. Y hay hipocresía porque evidentemente el gobierno anterior cobraba y hacía una ecuación un poco rara. En vez de decir, como decía el reformismo clásico, que había que sacarle al capital y redistribuir al trabajo, decía que había que sacarle a los trabajadores de arriba para mantener los planes de empleo abajo, que es el mismo argumento que hoy toma el macrismo. Entonces acá lo que hay que atacar es la ganancia capitalista. Y es evidente que este gobierno, desde que llegó, ha hecho exactamente todo lo contrario. Le ha quitado las retenciones a todas las patronales agrarias, que ha sido una gran transferencia de ingresos. La timba financiera sigue como Juan por su casa. Es decir, que estamos en una política que ataca, digamos, los intereses de la clase trabajadora, que igual este año terminamos perdiendo. Y quiero decir lo último. Acá el gobierno ya está diciendo que va a hacer lo mismo que con la ley antidespido. Si no puede evitarlo en el Senado, lo que va a hacer recurrir al veto. A Macri, cuando era jefe de gobierno, lo llamaban capitán veto, porque se la pasaba vetando las leyes, incluso las que votaban sus propios legisladores. Así que acá no se va a lograr vencer el intento de seguirle cobrando a 1.800.000 trabajadores, que a lo sumo se rebajarían a 1 millón este impuesto. Injusto, insisto, porque el salario no es ganancia, como dicen cualquier cantidad de sindicatos, no solo aquellos que están alineados con la izquierda, sin salir a la lucha. Y acá la cúpula de la CGT ha hecho lo contrario y ha sido completamente colaboracionista con el gobierno de Macri. Alcira. Bueno, yo creo que hay que tomar la cosa de la economía y mirarla con la sabiduría del almacenero, porque en realidad la verdad de la política es dónde destinar los fondos. Y acá hace 15 días el gobierno le perdonó una deuda de 90.000 millones de dólares a las empresas eléctricas, a Edesur, que entre otras es de Nicolás Caputo, que es bastante cercano, a Edenor, etcétera, etcétera, más. Siguió recibiendo subsidios a Exxon, a Chevron, etcétera, etcétera, subsidio al gas, ha disminuido bastante en estos momentos, pero además que se ven beneficiados porque como las plantas eléctricas funcionan a gas, eso se recibe. Entonces, si vos podés dar un total de 115.000 millones de pesos a las empresas de gas, a las privatizadas, a Edesur, y decís que 30.000 millones de pesos, porque un tipo que gana 23.000 pesos tiene que ganar impuestos, me parece que no es justo. Sergio, Yamil, ¿qué responden a esto? No, me parece que hay algunas cuestiones que hay que aclarar bastante, ¿no? Y fundamentalmente me voy a una cosa que sucedió ayer que parece que ha quedado totalmente perdida, y que es la aprobación de la emergencia social. Y me extraña que algunos representantes del movimiento Evita
planteen las cuestiones que plantean. Pero son dos temas distintos. No, no son dos temas Sí, distintos. Son dos temas que tienen que ver con un déficit fiscal que ustedes, que además me asombra los números, es decir, la irresponsabilidad de la que hablamos nosotros en el día de hoy quedó totalmente demostrada. Ayer estábamos hablando de unos 30.000 millones, luego 50.000. Hoy algunos medios, algunos referentes del Frente para la Victoria y del Frente Renovador llegaron a hablar de 55.000. Y ahora estamos hablando de 70.000 de costo fiscal, lo que es un disparate y un nivel de responsabilidad. Y por otro lado, lo mismo que aprobamos una emergencia ¿no? social por la cual el gobierno asume 30.000 millones para atender los sectores más vulnerables. Entonces me parece que en ese sentido tiene que haber también una mirada que tiene que ver exclusivamente con la responsabilidad de un gobierno que busca atender la cuestión social, pero que también busca de una vez por todas salir de un déficit fiscal que si no es imposible atender este país y pensar en un esquema de desarrollo de una vez por todas. El tema es por qué es un escándalo esas cifras que no llegan a 70.000. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo? Vamos a ver si no llegan a 70.000. Pero ¿por qué es un escándalo eso y no es un escándalo haberle dado 90.000 millones de dólares a las eléctricas, además de permitirles un aumento del 400% en las tarifas, y a las de gas que se dieron el tarifazo? Eso no es un escándalo, eso es fantástico. Ahora, que una persona se diga, no es justo que en este país alguien que gana 23.000 pesos tenga que pagar impuestos, y alguien que tiene un plazo fijo por 5 millones de pesos, que te da una ganancia de 50.000, 70.000 por mes, no, ese no paga, porque si no sube la tasa de interés. No, muchachos, hagamos las cuentas y veamos lo que están haciendo, sin considerar lo que fue otros 100.000 millones de pesos que en concepto de sacarle las retenciones a las exportadoras y de sacar las retenciones a las mineras, que además las mineras se le pagan retenciones sobre declaración jurada. Viene la Barrick que te dice saqué 5 metales, pero resulta, cierro, que 2 geólogos de la Universidad de Tucumán estudiaron el barro de exportación de Minera La Lumbrera, que, te juro por Dios, sacó 5 metales. Ahora, en el barrio de exportación había 45 metales. Hicieron el cálculo y ese contrabando por año son 4.000 millones de dólares. Mirá si no te acercás controlando el saqueo que están haciendo determinadas corporaciones, se te compensa inmediatamente. Controlale la exportación. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero cambio de tema, a los jugadores que evadieron ahora, y que abrieron empresas con el de Barajuste, con la situación de irregularidades constantes que se vivieron en el gobierno anterior. Por favor, Sergio, porque justamente lo que tenemos es una nota con testimonios sobre este tema, el decreto presidencial que generó, por supuesto, una gran polémica, incluyendo a los familiares de funcionarios que habían quedado afuera del proyecto que fue tratado en el Congreso hace un tiempito. Veamos qué dicen distintos referentes de distintas fuerzas políticas sobre el decreto presidencial que habilita a familiares de funcionarios a blanquear sus bienes. Veamos. ¿Puede definirme en una palabra qué opina acerca de que el presidente Mauricio Macri haya incluido a los familiares en el blanqueo por decreto? ¿En una palabra? Impunidad. Suena como razonable. Ilegítimo e ilegal. A mí me parece que es razonable. 2 palabras. 2 palabras. Te lo aceptamos. Impresentable. Pero hay que aclarar un poco. Es para los bienes que hayan sido incorporados al patrimonio antes de que el pariente haya sido designado funcionario, no para después. En esos términos, y más allá de la discusión jurídica, no me parece mal. Escandaloso. Creo que el gobierno comete un acto de autoritarismo, que le falta el respeto al Congreso de la Nación y hasta a sus propios diputados que habían votado una cosa diferente. En una palabra difícil de describirlo, pero te diría que es un tema de interpretación jurídica. Me parece que es otra muestra de autoritarismo por parte del gobierno y nos señala cómo funcionaría el Congreso de la Nación si no estuviera con la composición que tiene. Seguramente lo terminará de resolver la justicia. Lo señalaba Florencia hace unos minutos nada más, utilizan siempre la misma palabra, parece los diputados de Cambiemos para referirse a esto. La palabra es razonable. ¿Les parece a ustedes razonable, Sergio? Yo creo que se refiere a una situación precedente, que es lo que hay que aclarar. Porque aquí, es decir, y te aclaro que yo no voy a tener ningún tipo de inconveniente en ese sentido, ningún familiar que pueda declarar algo, ¿no?
Pero más allá de... Qué lástima, no. Me parece que si tuviera que declararlo, lo hubiera declarado oportunamente, que así debe ser. Pero está refiriéndose a una situación precedente, ¿no? Y me parece que en el esquema de que sea un hecho precedente también tiene que ver con una igualdad a la hora de tratar la cuestión. ¿Pero no termina el presidente contradiciendo a sus propios diputados y senadores? No, lo más mínimo. De hecho, le agrega certidumbre jurídica a partir de cuándo rige una prohibición, con un criterio totalmente razonable. La prohibición lo que buscaba era evitar que se blanqueen bienes frutos de la corrupción o defraudación contra el Estado. ¿Pero por qué lesionan la ley? Cuando nosotros discutimos Porque de hecho, en realidad, uno no es familiar de un funcionario antes de que ese funcionario entre en funciones. ¿Qué pasa con los 8 años del gobierno de Mauricio Macri en la ciudad? La mayoría de las leyes tienen decretos que la ordenan. Pero el blanqueo ya fue un escándalo. Macri fue funcionario 8 años. Esos 8 años no corren. Va a correr desde el momento, según el decreto, desde el momento en el que se convirtió en presidente. ¿Qué pasan con esos 8 años que estuvo en la función pública? No, pero además no estuvo en la función pública presidentemente. Porque un decreto reglamenta, pero no puede ir en contra de la ley. Artículo 99 pero el propio presidente fue político antes, tuvo cargo público. Perdón, pero estamos discutiendo una cosa que no se puede. Estamos discutiendo una cosa que no se puede cumplir. O sea, cuando uno habla de plata negra, es imposible demostrar en qué fecha se generó y no la pueden la blanquear plata entonces, negra. Tan fácil Con lo cual, el problema que estamos teniendo concretamente, porque así funcionan los acuerdos de intercambio de información, es que el 2 de enero del año que viene, Panamá le va a decir a Argentina que Franco Macri tiene una cuenta en Panamá, que no la pudo blanquear porque esta ley se lo prohíbe. Entonces ese día el titular de la AFIP va a decir, yo tengo que denunciar al papá del presidente. Eso es lo que está pasando, digamos. Y el problema, a nosotros nos acusan de que el Congreso era una escribanía. Yo quiero preguntar cómo se llama un Congreso que vota leyes y después el macrismo o las modifica por decreto en su esencia o las veta. Digamos, el problema concreto es que el 2 de enero la AFIP va a saber que Franco Macri tiene una cuenta en Panamá y lo va a tener que denunciar. Eso es la situación que viene a arreglar este decreto. No, sí, me coincido con esto. Digo, me parece que el problema fundamental que tenemos es que hay funcionarios y de hecho el mismo presidente y su familia involucrados en causa por los cuales tienen dinero, capitales ilegítimos. Y por otra parte, me parece que cuando nosotros discutimos esta ley en el Congreso, se habló y se sacó específicamente la posibilidad de que los familiares ingresaran en el blanqueo por pedido de los diputados de muchos bloques. En mi caso yo no acompañé la ley porque no estoy de acuerdo, pero diputados del propio oficialismo y de los bloques que acompañaron esta ley pidieron que se saque este punto. Entonces me parece que es impresentable, como se dijo también en las entrevistas, que el presidente lo contradiga a través de un decreto. Entonces, ¿para qué discutimos esto? ¿Para qué sancionamos una ley con determinadas características? Sí, no es una contradicción. En línea con lo que dice el diputado, no es una contradicción, lo está reglamentando, lo está definiendo, pero aparte algo más importante, que es que una ley no puede exigirle a un ciudadano en particular, que no sea un funcionario público, una ética superlativa y superior. De hecho, eso es inconstitucional. Sí puede. No, a un funcionario, a un familiar de un funcionario no son puede personas hacerlo. políticamente expuestas, No, sí pueden. El padre de un funcionario son personas no políticamente expuestas, tienen que presentar declaraciones juradas. Políticamente expuesto, no puede hacer ciertas cosas. Miremoslo a la discusión que estábamos teniendo antes sobre el impuesto al salario. ¿Los trabajadores pueden evadir pagarlo? No. A los trabajadores se lo descuentan compulsivamente. Quienes son premiados en el blanqueo, ¿qué son? Evasores. Gente que ha desfinanciado el Estado fugando plata al exterior. Esos han sido premiados con el blanqueo. Y por si fuera poco, a quienes habían sido excluidos, ahora el presidente le está haciendo un regalo de Navidad, de Reyes a su padre, a sus amigos, a todos los funcionarios. Pero es cada vez que un trabajador sufra su descuento en su recibo, sepa que la contraparte es el no descuento que tienen estos evasores seriales. Lo que pasa es que están acostumbrados, ellos son los dueños del país y ahora tienen el control del aparato de Estado directamente. 100 y pico de los 367 principales funcionarios políticos del Estado actualmente vienen de ser gerentes o exgerentes de empresas multinacionales. Ellos están acostumbrados a que se hace así, porque la clase dominante de este país hace que los platos rotos lo tiene que pagar el pueblo trabajador y ellos justifican de todas maneras la evasión compulsiva que tienen. Y esto no es más que completar este esquema. No es ningún papá. Su papá es Franco Macri, digamos. Es la historia, los capitanes de industria, la patria contratista, varios hechos de corrupción que pasaron con impunidad, etcétera. Pero acá se señaló la clave. Si comete este error tan grave, es porque creo que se comete por desesperación, porque efectivamente, a partir del 2 de enero del 2017, no solamente Panamá, se eliminan todas las cuentas offshore y los paraísos fiscales, incluido el secreto bancario de Suiza.
Y esto debido a que la CIA en los años 80 instruyó a Osama Bin Laden, cuando Afganistán, y le enseñó cómo hacer detonantes, etcétera, etcétera, y cómo financiarse en las redes offshore, etcétera. Y esas redes han empezado a estar infectadas por formas de financiamiento del ISIS, de Boko Haram, etcétera, la forma en que Arabia Saudita le pasaba financiamiento al ISIS, etcétera, etcétera. Y a eso se une que como hay 5 guerras en el mundo árabe y 7 guerras en África, también se ha inficionado por los tratantes de armas que no están controlados por Estados Unidos. Entonces, el año pasado, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea y Estados Unidos decidieron que se acaban las cuentas offshore, salvo en 3 estados de Estados Unidos muy controladas por Estados Unidos. Y eso es dentro de 20 días. De ahí la desesperación de hacer esta grosería. ¿No sienten que irrita un poco el decreto? Yo lo que creo que me parece que acá están juzgando antes de ver las cosas, ¿no? Me parece que hay una situación como ya impuesta, ¿no? ¿Cómo hay? Es más, hay un decreto es más, que no, no, hay cuentas en Panamá, no hay una situación pero impuesta. Hay cuentas en Panamá del presidente y de su papá. Vamos a ver en qué condiciones están estas cuentas. Cuando se analiza, ¿está bien o mal tener cuentas offshore? No, yo lo que digo es que vamos a ver. Lo que tenemos que ver es primero esas cuentas que haya empresas offshore. ¿Está bien o mal? No. ¿Está bien o mal? No, escúcheme. No, entonces lo que hace la familia del presidente teniendo cuentas offshore, ¿está bien o mal? 30 No, pero vamos a ver esas cuentas cómo han sido declaradas. Hay 30 empresas offshore probadas que pertenecen a algún miembro de la familia Macri. Como si esas cuentas tuvieran una situación directamente de irregularidad. ¿Para qué se hacen esas empresas? Yo digo, cuidado, no vaya a ser cosa que aparezcan unos cuantos nombres en Panamá que no tengan que ver justamente con este gobierno y que vayan con otros. Ojalá y que vayan todos presos. Estamos pensando lo mismo. Estamos pensando exactamente lo mismo. No, lo importante es que la gente sepa que cuando estamos discutiendo déficit fiscal, que estamos discutiendo que hay irresponsabilidad en haber votado para que los trabajadores no paguen ganancias, no, que cuando se va de... ¿Me deja hablar o se va a convertir más, se va a parecer más kirchnerismo? No, por favor. Bueno, entonces... Bueno, si se parece un poquito igual estaría bien, ¿eh? Un poquito estaría bien. Lo que quiero decir es que toda esa plata que no está, que se pone en empresas offshore, que escuchábamos a Macri justificar que algunas empresas offshore se hacen para facilitar negocios, qué sé yo, todo es para no pagar impuestos. Todo eso es lo que no tenemos el colchoncito para poder decirle al trabajador que gana 40.000 pesos que no pague, por un lado. Y por otro lado, quiero empezar a correr un poco el velo de lo políticamente correcto porque el macrismo, digamos, a Hillary no le fue muy bien montando un escenario, vino Trump y pateó el tablero, ¿no? Y estos están todos entrenados como hay que hacer, todos divinos, qué sé yo, todos de camisa celeste, bueno. Les quiero decir que en realidad votaron en emergencia social y Stanley se reúne con los movimientos sociales porque si no el país revienta, porque la gente subió el consumo de harina y bajó el consumo de leche. Los comedores escolares le pagan 12 pesos por persona. Entonces, digo, no es que el macrismo quiere la justicia social porque emula Perón. El macrismo no quiere quilombo porque quiere mostrar que la clase blanca, super CEO del mundo total, puede venir a administrar a los pobres que no queremos trabajar. Ese es el concepto y por eso creen en el derrame. Pero hay que decirlo, no es que creen en que hay que darle a los movimientos sociales, a los de los desempleados, porque hay que empujarlos para que puedan salir del pozo. Ellos creen que si no le dan van a reventar. Es por eso, no es por convicción, ¿eh? ¿Qué piensa la izquierda de la ley de emergencia social? No, nosotros cuestionamos la ley de emergencia social, no porque haya más recursos para quienes son parte de los cooperativistas, etcétera, sino porque creemos que implica un doble estándar para trabajadores que están bajo convenio y otros trabajadores que tienen que trabajar en una situación de precariedad. Por ejemplo, quienes van a trabajar en la obra pública lo van a hacer no con el convenio de la construcción, que tendrían que ganar un salario mucho mayor, aún que lo que van a recibir con la emergencia social. Entonces, cuestionamos ese aspecto. Y cuestionamos sobre todo que la CGT, que lidera, que tiene los grandes sindicatos, no haya salido a luchar este año por las reivindicaciones del conjunto de la clase obrera. Este fue un año terrible para los trabajadores. Aumentó la desocupación, aumentaron las suspensiones, la precarización laboral, el nivel de pobreza, la caída del poder de compra del salario. ¿Y dónde estuvo la CGT? Transando con Macri, haciendo una tregua total para evitar que los trabajadores puedan derrotar este plan de ajuste. Pese a eso, ha habido una gran resistencia en todo este año. Este año ha habido movilizaciones de todo tipo y eso le impuso un límite a un gobierno que es de ricos y para los ricos.
Quiero volver al tema de la gobernabilidad y lo que pasó ayer en Diputados y preguntarte a vos, Emanuel, ¿qué hubiesen dicho si esto les hubiese pasado a ustedes? Porque cuando el Grupo A en aquel momento, en el 2010, sacó, por ejemplo, el 82% móvil, ponen palos en la rueda, son desestabilizadores. Mira, yo hago, digamos, dos consideraciones. Primero, esta ley que se votó, básicamente, es el tronco de lo que era el proyecto del Frente para la Victoria. E insisto que es muy parecida a la situación que estaba en 2015, porque si uno actualiza los 15.000 pesos de 2013 a 2015, da 42.000 pesos, lo decía recién Luciano. Pero, por ejemplo, la creación de impuestos, vos como viceministro, ¿cómo te hubiese sentido? Bueno, lo que se ha hecho primero es recuperar un impuesto que el masismo hacía 3 meses que había votado por derogarlo, que es a la repartición de dividendos. Entonces, digo, no importa, porque el masismo entre marzo y noviembre fue oficialista y ahora es opositor. Bienvenidos los rezagados, digamos. Pero este pegan de acá y de acá, o sea que vamos perfecto. Señora, vamos bien, vamos bien. Pegan de acá y pegan de acá. Todos se pusieron de acuerdo para pegarme a mí. Déjame que voy atendiendo. Voy atendiendo a uno. Pero perdón, un solo número para que quede claro. El 82% móvil salía 400.000 millones de pesos. Esto sale 70.000, digamos. Me parece que claramente cuando se habla de responsabilidad fiscal, insisto, el macrismo regaló 4 puntos del PBI a los ricos y ahora se acuerda con medio punto que tiene que ser responsable fiscalmente. Entonces, hubiésemos empezado antes porque mi gobierno, es verdad, cobraba retenciones y cobraba impuesto a las ganancias. Cuando vos dejás de cobrar retenciones, perdés bastante legitimidad para cobrar impuesto a las ganancias y esa es la situación que está sufriendo hoy el macrismo. Y para que se peleen un poquito más, digo, ¿quién es el héroe de esta escena? ¿Es Sergio Massa? ¿Es Axel Kicillof? No, pero no tiene que ver con eso. El pueblo trabajador. Es todo, todo el kirchnerismo junto. Que la discusión es si nosotros nos peleamos acá entre nosotros en este estudio de televisión o cómo es la discusión entre los distintos sectores políticos. Ayer se votaron 2 leyes que tienen que ver con la situación de los trabajadores, con la de los trabajadores de la economía popular y los de los trabajadores de la economía formal. Y con respecto a la ley de emergencia social, es una ley que los movimientos populares le sacamos al gobierno con lucha, con movilización a la calle, digo, y esto me parece que también tiene que ser reconocido a la hora de pensar, bueno, cuáles son las políticas que se van a generar. Y coincido en que no es porque forme parte del proyecto de gobierno de Cambiemos, sino porque hay un sector movilizado que estuvo pretendiendo que se genere una política para satisfacer esta demanda. Pero creo que un problema que tenemos es ese. Al final, digo, la discusión es a ver si el héroe es Massa o el kirchnerismo o el PRO que intenta decir que Massa fue atrás del kirchnerismo y demás, y se pierde la discusión. ¿No? Claro, la discusión acerca de cuál es la situación de los trabajadores queda, digamos, olvidada. ¿Por qué votaste el presupuesto, Lucila? Sí, un poquito, sí. Lo peor de todo esto es que no se hizo un análisis de impacto como corresponde, entonces ahora algunos se cuelgan la cucarda de héroes, pero en realidad nunca se pusieron a hacer los números como corresponde de qué impacto fiscal va a tener, cómo va a generar corrimientos microeconómicos, porque muchos de estos impuestos son fácilmente evadibles. Digo, los bancos en 2 días pasan los depósitos en pesos a dólares y se cae la recaudación. Con ustedes en el gobierno sí, lo hacen en un minuto. Nunca los bancos ganaron más plata que en el kirchnerismo. Ustedes acaban de hacer una ley para que el banco pueda pasar de pesos a dólares. Pero no te defiendas donde no sos fuerte, defendete donde sos fuerte. Ustedes acaban de permitir que los bancos le presten dólares al gobierno, cosa que no pasó desde la convertibilidad. Está bien. Ustedes hablaron durante 12 años de pobreza, triplicaron el gasto público en términos nominales, lo duplicaron en términos reales y en concreto dejaron 1/3 de pobres. O sea, claramente administrando la mayor caja de la historia de Argentina, gobernó, el Espíritu Santo. De cada 3. Estos 10 meses, ¿quién gobernó? ¿Gobernaron ustedes o gobernamos nosotros? Con déficit fiscal, la mayor presión impositiva de la historia argentina. Porque ustedes hablan del pasado con el y del futuro que y nos chorean el presente, digamos, muy difícil. A mí me llama, perdón, acá me meto yo en el medio de amable componido, pero me llama la atención porque el que maneja los destinos de la hacienda argentina, de la economía, Prat Gay, tiene un proyecto muy parecido de ganancia cuando era oposición, pero aparte fue presidente del Banco Central de Néstor Kirchner. El quilombo gigante de la 125 lo hizo Lustó, que es el embajador de Washington. Ocaña estuvo 5 años en el PAMI. ¿De qué me hablan? ¿Qué es kirchnerismo? ¿Qué no es kirchnerismo? ¿Qué es peronismo? Por eso digo, no, porque a nosotros la nueva estrategia es no, estoy hablando porque a nosotros nos pega que vamos detrás de Kicillof, que Kicillof fue el vocero de Massa. Digo, tienes por lo menos tres funcionarios de primerísima línea que manejan los destinos de la economía y de todo, que fueron funcionarios de Néstor y de Cristina. Entonces digo, me parece que no es una táctica muy redituable para ustedes hacerse los puritanos cuando Granado se saca foto con Vidal, que Granado está más sucio que Dos cuestiones. Primero, el xenófobo senador Pichetto, presidente del bloque del Frente para la Victoria,
afirmó que su bloque le votó todas las leyes económicas que quiso Macri. O sea que si hubo una transferencia efectivamente de ingresos hacia los ricos fue gracias a que un bloque que se hace el opositor en diputados en el Senado le saca todas las leyes que quiso el macrismo hasta ahora. Ahora empieza campaña electoral, quizá alguna no le saque. Y segundo, yo creo que hay un doble discurso cuando se le vota el presupuesto también a este gobierno. Porque los compañeros del Movimiento Evita votaron el presupuesto de endeudamiento y ajuste mandado por Macri. Entonces acá la oposición... Pero Cristian, si vos no votás nada, detonás el Estado también, porque lo que vos querés que venga Lenin, negro, y no podemos. Voy a presentar una alternativa para los trabajadores que sea justamente al revés, para que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador, que es lo que quiere hacer este gobierno. Pero el apoyo que le han dado... No hay una experiencia comunista que haya terminado bien. Genocidio, empobrecimiento, mansalva. Basta. Terminemos. No funciona en ningún lado. Negro, neoliberal tampoco. Porque se benefició decir pavadas. Use la palabra genocidio. Mirá, Franco Macri, el padre del presidente. Escuchame un segundo. Escuchame un segundo porque sos un ignorante. Primero, yo soy marxista y no estalinista. Así que a mí no me acusen ni de Corea del Norte, ni nada de eso. Y segundo, te voy a decir algo. Mira, Franco Macri, el padre del presidente, en el genocidio, pasó de tener 7 a 47 empresas. Es decir, con la sangre de los 30.000 se llenaba los bolsillos. Y además, la deuda que nos estatizó, como toda la clase dominante de este país, ¿por qué no empiezan por devolverla? Toda la estatización de la deuda de ustedes, los grandes privatistas. Así que no nombres la palabra genocidio. Te queda grande la palabra genocidio a vos. Te queda grande porque eso lo pagó con la sangre mucha gente. Y la clase dominante que vos representás fue la que lo hizo en este país. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Disculpen, pero el tiempo ya se nos acabó. Fue un placer haberlos recibido y espero que igual se vayan más o menos amigos. Estamos en diciembre, ¿no? El amor debe reinar y todo eso. Nosotros vamos a revisar ahora mismo. Sí. Vamos a revisar qué aprendimos en los últimos 7 días. En solo 7 días aprendimos que detrás de las grandes tragedias puede aparecer lo mejor de nosotros. De San Lorenzo, con sus camisetas que cambiaron, con los hombres del Chapecoense. Pero también puede aparecer esto. Hablábamos del niño Ángel, este niño tan misterioso que había ayudado en el rescate. Aprendimos que algunos empresarios argentinos tal vez no llegaron al siglo XXI ni al XVIII. Con lo que dijo de esas jóvenes que se preñan para poder cobrar unos mangos. Aprendimos que no siempre la presencia de gendarmería en la esquina de tu casa es una gran noticia. Filmalo. Confuso y grave hecho en Bursaco. Un gendarme baleó a un joven que se negó a un control. Aprendimos que teníamos tribunales populares y no lo sabíamos. A la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se había cometido por parte de Milagro Sala que ameritaban todas esas causas que tiene abiertas. Y aprendimos que la magia de la radio consistía en que hay gente que cobra por esto. ¿No es increíble? Gracias a Dios, enero y febrero no, porque los piqueteros van todos de vacaciones a Villa Gesell. Vos vas a la playa y ves todo esto negro, con la pata en el agua te agarras hongo, porque son sucios. Entonces, cuando vos te querés ir a la mierda para alejarte de estos negros hijos de p***, aparecen los negros hijos de p***, como las aguas vivas dentro del agua, y te afanan, te rompen las carpas, te afanan en la carpa. Y todas estas cosas en apenas 7 días, porque vivir en Argentina es no terminar de aprender nunca. ¿Qué aprenderemos la semana que viene? No nos queda más tiempo. ¿Querés ir a disfrutar del fin de semana largo? Bueno, te vamos a dar algo antes de eso. Y la semana próxima, en nuestro último programa en este 2016, Marcos Peña, el jefe de gabinete, nuestro Ricardo Darín personal, viene a darnos toda la suerte que nos dio este año. Claro, porque abrió el programa. Sí, por supuesto que sí. Ahora te damos el Fuimos Tapa, porque hubo tapas de los diarios, otro 7 de diciembre. Míralas. Chao. Estas fueron las tapas de otro 7 de diciembre. 1984. La justicia ordena el arresto del entonces capitán Astiz. La ley de obediencia debida lo dejaría libre. Habría que esperar casi 30 años para verlo condenado y tras las rejas. 1991. Aumenta el peaje en la Ruta 2. No importa cuándo leas esto. 1992. Argentina firma el Plan Brady, que consistía en endeudarse para pagar deuda porque así llegarían las inversiones y todas esas cosas que ya sabemos que no fallan. 1994. Maradona se fue de Mandillú. Y eso no es nada. Maradona había llegado a Mandillú. 2000.
Un juez quiere parar el aumento a los colectivos. Fue lo más parecido a un juez parando un colectivo que se vio en las últimas décadas. 2005. El Congreso se niega a tomarle juramento al represor Luis Patti, porque hasta el Congreso tiene un límite. 2011. Se anuncia que el nuevo ministro de Economía sería Hernán Lorenzino. Me quiero ir. Todavía no se quería ir. 2013. Protestas policiales en Córdoba, Neuquén, La Rioja, San Juan y Río Negro. Aventuras de diciembre en la Argentina. Los argentinos fuimos previsibles. Fuimos imprevisibles. Fuimos ingenuos. Fuimos infierno. Fuimos tapa.